Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de historia nacional de la 1020 AM Radio Yandutí. Saludos cordiales a todos los oyentes, a los que están conectados por medio de las redes sociales, también por el canal 17 de Tigo Star. Bueno, hoy vamos a hablar justamente de un tema bastante importante dentro de nuestra historia, que versa sobre el protocolo del 12 de junio del año 1935. Algunos dicen, bueno, la paz del Chaco, ¿verdad? Realmente fue un protocolo para el cese de las hostilidades, ¿verdad? Y por sobre todo ahí empieza un largo proceso, ¿verdad? Diplomático, político, todos los niveles del poder para llegar efectivamente a la paz, a la paz del Chaco. Bueno, eso es importante siempre aclarar. Y bueno, y hoy estamos con uno de los chacólogos más importantes de nuestro país, ¿verdad? Es decir, yo no soy chacóloga, tengo que admitirlo, ¿verdad? Me falta mucho todavía para considerarme así, por más que sea una estudiosa, ¿verdad? Pero el chacólogo es el que te sabe absolutamente todo sobre el Chaco. Y en mi opinión, en mi criterio, así como muchos investigadores también, el señor Luis Agüero Wagner es uno de los estudiosos. Además, últimamente seguramente ustedes lo ubican porque en las redes sociales pone día a día lo que pasó un día como hoy en la guerra del Chaco. Así está en TikTok, en Twitter, bueno, en mi WhatsApp. Todos los días yo estoy recibiendo algo nuevo sobre el Chaco, de acuerdo a las investigaciones del querido Luis. Luis, bienvenido otra vez al Estridor de las Armas. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Hugo. Es un placer siempre estar acá. Estoy disfrutando mucho de poder estar acá y hablar contigo. En la nueva Ñanduti, ¿viste? Ahora te estoy recibiendo por primera vez en los nuevos estudios de la radio. Y bueno, querido Luis, vamos a pasar un poco a hablar de nuestro tema, ¿verdad? Pero siempre yo le pido a Luis que nos explique el Chaco como si fuésemos niños, ¿verdad? Pero no tenemos todo tu bagaje. Luis, para que la gente vaya entendiendo, ¿verdad? Años de guerra, batallas, pérdidas humanas, ¿verdad? Hasta llegar a este protocolo. ¿Qué pasó antes de llegar a la firma? Bueno, tenemos que decir una cosa, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Para empezar, yo considero que se exageró la nota para hacer una guerra de 100.000 muertos. ¿Cómo fue eso, verdad? Yo considero que fue un fracaso de la Comisión de Neutrales de Washington. Vamos a empezar por ahí, que era la que tenía en ese momento a su cargo parar la guerra. Bueno, ahí, por ejemplo, hay mucho debate acá ahora, porque hay personas que estudian la guerra del Chaco, Luis, y bueno, por poco no le cantan honores y loas, no hay casi críticas, ¿verdad? Porque por una cuestión lamentablemente ideológica, partidaria de nuevo, ¿verdad? Pero tu visión en base a un trabajo objetivo, ¿verdad? Sin que haya de por medio algún fanatismo político, contanos un poco por qué vos criticas esto. No, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que el gobierno de Estados Unidos estaba haciendo lo posible por evitar la guerra, ¿verdad? Pero había otros intereses, estaba el dólar, Wall Street, estaban los petroleros y estaban los fabricantes de armas, que habían crecido mucho con la Gran Depresión, que vino en 1929. Una de las cosas que más estimuló fue la fabricación de armas, ¿verdad?, en todo el mundo, ¿verdad?, en Alemania también, ¿verdad?, en Europa. Bueno, entonces ahí había que usar, ¿verdad?, había que usar las balas, había que usar las armas, yo creo, ¿verdad? Es decir, la guerra es un negocio, ¿verdad? Claro, yo no creo que una guerra se haga después de 80 años, estar dormido un asunto en la esfera diplomática, ¿verdad?, tenga que estallar una guerra así, porque sí, ¿verdad?
Por ejemplo, podría haber habido, te pongo el ejemplo de Argentina y Chile, que son países con más medios para hacer una guerra y nunca tuvieron una guerra y tienen tanto o más motivos, además que se odian, ¿verdad? Los argentinos con el chileno se detestan, ¿verdad? ¿Vos decís? Sí. En cambio nosotros con el boliviano nunca tuvimos ningún roce, nada. ¿Y cómo se entiende eso, Luis? Porque la inteligencia paraguaya, inclusive nosotros, por ejemplo, Eligio Ayala, ¿verdad? De forma secreta, ya fue adquiriendo ciertos armamentos así. Nosotros ya fuimos avasallados, creo que desde 1904, ¿verdad? Digo, algunos dicen un poco antes luego, ¿verdad? Que los bolivianos ya iban tomando nuestro territorio. Ellos justificaron, por ejemplo, de que hacían lo mismo que Paraguay, tenían derecho ellos también a explorar un territorio y no, pito, que no había nadie, no había camino, no había nada, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que ellos alegaron, ¿verdad? Ahora, estoy de acuerdo que fue Bolivia el más interesado en empezar la guerra, ¿verdad? En eso sí te puedo decir que sí, porque Bolivia había obtenido un crédito de Dillon Reed, ¿verdad? Famoso, ¿verdad? Pero eran créditos. Contanos sobre ese crédito. Bueno, los créditos en realidad fue denunciado todo por el senador Long, que todo lo que dice él ahí es totalmente probado, por comisiones del Congreso norteamericano. El senador Gerald Knight justamente en ese momento estaba haciendo una especie de comisión de verdad y justicia, que era la comisión de municiones con respecto a la Primera Guerra Mundial. Con relación al senador Long, Luis, el senador hablaba, ¿verdad?, de una cuestión de intereses de petróleo. Claro. Sin embargo, aquí muchos libros de mucha gente que escribe sobre este tema de las causas de la guerra dicen que el petróleo no puede ser la causa. Bueno, toda esa gente que dice eso, yo le aconsejo leer la explicación de Eusebio Ayala al norteamericano Meredith Nicholson en agosto del 34, ¿verdad? Es una explicación brillante. ¿Y dónde podemos conseguir todas esas documentaciones? Todo eso está accesible en la web, en la página web del Departamento de Estado norteamericano. El Departamento no hace falta ni siquiera hablar inglés porque traduce perfectamente lo que uno quiere buscar y él empieza todo eso con lo que dice Eusebio Ayala, lo reitera en 3 oportunidades en sus comunicaciones. Una oportunidad habla con Nicholson y Nicholson le dice toda la explicación de Eusebio Ayala, donde Eusebio Ayala le dice que hay muchos pozos petroleros en territorio boliviano que no están involucrados en la guerra del Chaco, pero que necesitan salir porque Bolivia, el problema principal es que Bolivia perdió su salida al Pacífico. Y para que la gente entienda, Nicholson, es decir, ahí está, aquí tenemos, ¿verdad? Él era el representante diplomático de Estados Unidos en Paraguay durante la guerra del Chaco, que hablaba con Eusebio Ayala y casi todos los días o por lo menos una vez por semana, y es un escritor famoso de Indiana, el estado de Indiana, y su casa hoy en día es un museo y todo, ¿verdad? Así que puede un día, el paraguayo que tiene la suerte de ir a visitar Indiana, puede ir a visitar el museo de entonces aquellos investigadores que sostienen que el Chaco, es decir, el petróleo en sí no era un factor, inclusive dicen el tema de la venta de armas, ¿verdad? En toda guerra siempre eso es un negocio, ¿verdad? Eso era un factor interesante, la venta de armas, ¿verdad? La venta de armas, el petróleo y los banqueros están involucrados, ¿verdad? No solamente, porque acá en la Standard Oil el petróleo no había y dicen que no, ¿verdad? ¿Y por qué Paraguay? ¿Y por qué Paraguay si es un estado debilitado que pasó por una guerra tan grande? Claro, y esa es otra pregunta. ¿Por qué Paraguay? ¿Por intereses para...? Había intereses acá argentinos. Había intereses argentinos en Puerto Sastre, Puerto Casado, en todos esos lugares, ¿verdad? Que justamente en el Chaco tenían propiedades inmensas, ¿verdad? Y por eso critica un republicano español que publicaba una revista en Buenos Aires, Claridad, se llamaba, y él decía que, por ejemplo, de que Paraguay y Bolivia se están matando por un territorio que es más de esas empresas que de ellos, ¿verdad? Se están matando por eso y hacía una crítica muy de izquierda, ¿verdad? Una revista de Buenos Aires. La prensa de Buenos Aires siguió con mucha atención la guerra del Chaco y hay también digitalizado un montón de documentos y de publicaciones, sobre todo el diario Crítica de Buenos Aires, que era el más leído de Buenos Aires en esa época, casi 1 millón de ejemplares llegó a vender. David, ¿será que podemos ir mirando las imágenes de los hombres así? Porque muchos señores, muchos políticos, diplomáticos, muchos intereses están
estaban aquí en juego. Y este es Enrique Pinot, el que era el representante diplomático en Washington, ¿verdad? Él era el representante diplomático en Washington. ¿Y cuál, es importante ¿Y cuál fue su papel para llegar a esta firma? Bueno, él fue una de las personas que justamente el 21 de agosto de 1934, ¿verdad? Leí en el New York Times, que se lee todo ahora, ¿verdad? Accesible y tal, que el 21 de agosto de 1934 se burló de Paraguay en el New York Times. ¿Se burló del Paraguay? Se burló del Paraguay porque el Paraguay estaba en ese momento cambió el nombre, ocupó Picuiba y Loma Vistosa estaba un poquito más adelante, unos 20 kilómetros más, y lo ocupó también Paraguay. Los bolivianos salían corriendo, ¿verdad? Y bueno, entonces le cambió y le puso el nombre Mr. Long, Mr. Hugh Long, el senador Hugh Long de Luisiana, que tenemos la calle Villamorra. Sí, tenemos. Sí. Y se burla de Paraguay. ¿Qué dice el artículo del New York Times? ¿Te acordás? Dice que, no, lo que dice el artículo del New York Times es que cuando se le preguntó, a él se rió, se le preguntó y después dijo que iba a hacer más adelante comentarios. Pero publica el New York Times y él se ríe cuando le pregunta el cambio de nombre. Pero no estaban, esa es la burla, ¿verdad? Que se rió cuando se le pregunta eso. Pero en realidad no estaban en condiciones los bolivianos por la situación militar de ellos, en ese momento muy delicada, porque faltaban apenas una semana para que Franco llegue a Carandaití y partan dos el ejército boliviano y comprometa mucho la situación militar de ellos. Y en noviembre viene el Carmen, ¿verdad? Caen 2 divisiones más, así que... Luis, ¿vos tenés alguna mirada con relación al aspecto militar? Es evidente que la guerra la ganaron los militares paraguayos, ¿verdad? Con la Reserva Nacional, sí. Es decir, con muchos factores, ¿verdad? Sí. Pero militarmente hablando, el triunfo es una gran victoria en Paraguay, ¿verdad? Es una gran victoria desde el punto de vista militar, y inclusive eso quieren poner ¿Y por qué en las redes sociales así los investigadores? Los patrulleros bueno, basta. ¿Por qué, Luis, hablan de que no? Yo leo más bien por el lado boliviano, ¿verdad? La versión boliviana, no tanto acá los paraguayos, ¿verdad? Claro, los bolivianos reivindican y siempre están en los discursos, inclusive actuales, dicen que el Chaco es boliviano, ¿verdad? Ellos siguen teniendo ese sentimiento, ¿verdad? Y es una cuestión de la defensa bastante delicada, ¿verdad? Porque ellos siguen reivindicando esa postura. Sí, no, ellos lo que dicen es que no perdieron la guerra, que fue un empate, no sé qué. Ahora pero ¿cómo va a ser un empate? Porque, claro, si todo el Chaco, mira, que fue una victoria militar paraguaya, la reconoce el mismo presidente Daniel Salamanca en una carta a Peñaranda, donde le recrimina que la toma de Picuiba, esto nos deja prácticamente fuera del Chaco, y Paraguay se hace dueño de todo el Chaco. Y eso es en noviembre, y empieza a insultarle a Peñaranda, y después termina en un golpe de estado en medio de la guerra, el Corralito de Villamonte. Para llegar al 12 de junio del 35, creo que nosotros ya habíamos recuperado casi un 80% del Chaco ocupado por más. 85-90%, ¿verdad? El Chaco. Inclusive habíamos tomado esa zona de 31.500 kilómetros cuadrados que se entregó graciosamente en el 38. Sobre eso yo te decía una cosa, ¿verdad? Si hacían un plebiscito acá diciendo que vamos a cederle a Bolivia un territorio igual al de Bélgica, más grande que Bélgica, ¿verdad? Con petróleo en su suelo, y el pueblo paraguayo votaba y aceptaba, eso no había ningún problema. En solidaridad con Bolivia le regalamos a gente, pero eso hicieron en secreto, en un pacto secreto. Eso no vas a contar, pero ahora brevemente quiero mostrar este libro. No sé, disculpen que no saqué una foto anteriormente. Este libro sobre luchas populares y democráticas, que tiene varios autores que trabajaron en eso, ¿verdad? Sí. Justamente también está un artículo. Luis, ¿sobre qué escribiste en este libro que vamos a sortear con la audiencia? Sí. Entonces yo les pido que envíen sus mensajes al WhatsApp de la radio al 0994 44 10 20 para poder leer justamente artículos que versan desde el doctor Francia, pasa por Carlos Antonio López, Francisco Solano, ¿verdad? Veo que está también Lugo, Franco, está también, ¿cómo es? Laguino, ¿verdad? Son artículos que... Sí, son 5 momentos de la historia. El que dirigió ese trabajo es el ingeniero, nuestro común amigo, el ingeniero Ricardo Canese. Ricardo Canese, saludos para Ricardo, él dirigió ese trabajo, que fue un trabajo colectivo. Yo decidí participar
Porque mucha gente tiene una visión muy negativa de lo que fue el 17 de febrero del 36, entonces yo escribo Es que no sobre se eso. conoce, es que no se conoce. Dicen que fue Franco no estaba exiliado encima, el que hizo el golpe fue Federico Weimann Smith, que no figura como presidente del Paraguay y fue presidente del Paraguay 3 días. Era por ejemplo. Qué interesante dato. Y que vino el presidente Roosevelt a inaugurar la conferencia en Buenos Aires, Sí. en el 36, bajo presidencia de Franco. Eso también, ¿verdad? Y que también hay un montón de teje y maneje ahí que son desconocidos. Pero volviendo a lo del 12 de junio, quiero pensar, porque si no, no vamos a terminar, ¿verdad? Yo quiero pensar que en la Comisión de Neutrales de Washington hay un tratado de una rusa, ¿verdad? Que leí también sobre eso, ¿verdad? La comisión se llama la Sociedad de las Naciones y la Guerra del Chaco. Un tratado de una rusa de Moscú, ¿verdad? Una tesis de una historiadora rusa de Moscú, que habla de, por ejemplo, de que la Comisión de Neutrales de Washington era un seudónimo de Estados Unidos, como ahora se dice la comunidad internacional, dice esto, aquello, pero es Estados Unidos el que dice eso, ¿verdad? Entonces se dice la comunidad de seudónimo, ¿verdad? Bueno, entonces un eufemismo, ¿verdad? Entonces la Comisión de Neutrales estaba a cargo de la guerra del Chaco cuando empieza la guerra, y ahí sucede algo raro, ¿verdad? En el momento de peor, de batallas más sangrientas, más o menos se estaban acercando las fechas de la segunda batalla en Nanagua, que fue la peor, la batalla que más bajas las que más bajas se produjo en la guerra. Un subsecretario, William Phillips, le escribe al presidente de, ahí tenemos a Saavedra Lama, que trabajó mucho, pero por la Argentina, no por la paz, ¿verdad? Un subsecretario norteamericano de apellido William Phillips, que era muy amigo de conté, ¿verdad? De Felipe Ajaxville, que era el novio de Wallis Simpson, la que se casó con el rey de Inglaterra, ¿verdad? Y que fue la causante de que el rey abdique, ¿verdad? El intervalo de farándula, ¿verdad? Bueno, está muy bien. Bueno, era el novio, ¿verdad? Pero parece que ya le... Pero Wally tenía los muchos novios. Tenía muchos sí, novios, sí. tuvo los 3 maridos, antes del... La que fue después, mi querido. Le felicito. Bueno, hay que felicitarle, bueno. Entonces, el novio para recordar el dato, ¿verdad? El novio de Wallis Simpson, Felipe Ajaxville, le cuenta todo a cómo es. ¿Pero qué es lo que le cuenta? Y le cuenta todo lo que pasa y tiene mucha confianza, porque hay una carta que quiere hacer un tratado comercial Argentina con Estados Unidos, que Argentina le dice... ¿Pero qué es lo que dice la carta? Eso es lo que quiero saber. Bueno, lo que dice, Ajaxville le dice que, ¿sabe? Le cuenta a William Phillips, que habla mucho con él, le cuenta que Saavedra Lamas opina que los neutrales de Washington no van a solucionar nada, entonces que se hablan y que en Argentina hay muchas inversiones en ese momento norteamericanas, y que Estados Unidos no tiene interés en el Chaco, que es falso, porque tiene interés en venderle armas a Bolivia. De hecho, ya le habían vendido todas las armas antes de la guerra. Entonces le dice eso y William Phillips le escribe al presidente de Estados Unidos. Es una carta que puede leer cualquiera, cuando quiera, ¿verdad? Está accesible en este que te mostré, el archivo del Departamento de Estado, traducido. Le dice que como no tenemos ningún interés, mejor le tiramos el fardo, ¿verdad? Así para hablar coloquialmente, a la Liga de las Naciones, y la Liga de las Naciones que se haga cargo de esto. Total, ellos no van a solucionar nada, y después cuando llegue el momento de realmente la paz, ¿verdad? Vamos a entrar otra vez nosotros a solucionar qué es lo que pasó, ¿verdad? Un ratito lo digo así para ordenar un poco nuestra idea, para hacer un poco didáctico. Claro, es decir, vos estás mencionando que Estados Unidos efectivamente tenía interés el embajador en el Chaco. En La Paz de Estados Unidos, Caldwell, ¿verdad? El embajador. Espera, no te voy a hacer primero toda mi pregunta. Espera, desacelerate que le un ratito. Bueno, espérame. Entonces vos estás diciendo que efectivamente sí Estados Unidos tenía interés en el Chaco, ¿verdad? Con relación a que también puso dinero hacia el lado boliviano y que le dijo a Bolivia, tenés que comprar armas de este lugar. Claro, era un crédito atado, ¿verdad? Los créditos ¿A quién le tenían que comprar los bolivianos las armas? Y por ejemplo, uno de los grandes magnates de la industria del armamentista era, por ejemplo, Curtis Wright, que fue citado al Senado después de la denuncia del hombre. Y la empresa, ¿verdad? Y Curtis Wright le vendió los Curtis Osprey, ¿verdad? Que eran los mejores aviones de la época, y le vendió 70, ¿no? Es una suma despreciable de 70 aviones Curtis Osprey comprar, ¿verdad? Y uno de ellos fue derribado por Carmelo Peralta y Echeverry, ¿verdad? Los capos de la aviación paraguaya. Ahora sí, ¿quién es este que está en imagen? Explícanos, por favor. Bueno, este es el embajador de Bolivia, que está en Bolivia, el embajador de Estados Unidos en Bolivia, que es Caldwell, ¿verdad? Que tuvo también una activa participación contando todo lo que pasaba ahí. Pero son unos grandes chismosos, la verdad, que llegan a la conclusión estos yanquis, pero
hay que felicitarle el manejo pulcro que hacen de la información y la forma en la que utilizan toda la información. La utilización correcta de la información es un poder, ¿verdad? Es un poder. Conocimiento es poder, ya dijo Michael, ¿verdad? Y bueno, este es el problema. Estaba en Buenos Aires, Wedel, estaba en Santiago de Chile, el otro, ¿verdad? Uno que de apellido francés, ¿verdad? Y estaba también en Asunción, el famoso escritor Mary Nicholson, el que más se lo recuerda hoy en día, justo el que estaba acá, ¿verdad? Que era el escritor, ¿verdad? Todos ellos empiezan a trabajar. Vamos a ir otra vez por parte. ¿Cómo empieza a traer la Liga de las Naciones? Ya sabemos, así más o menos algo parecido a las Naciones Unidas, pero encima otra vez no estaban ni Estados Unidos ni Brasil, ¿verdad? O sea, ya te imaginas, ¿verdad? Que si no estaba Estados Unidos y Brasil, no, Estados Unidos no estaba, a pesar de que el presidente Wilson inspiró la Liga de las Naciones, pero no estaba porque no aceptó el Congreso que integre Estados Unidos eso, y Brasil no estaba, pero Brasil estaba muy bien en connivencia con Estados Unidos. Entonces sucede lo siguiente: después de un año de que Estados Unidos se abre por la sugerencia de William Phillips, sucede un escándalo allá en Estados Unidos. Se arma un escándalo porque primero en hablar de responsabilizar a Estados Unidos de la cuestión del Chaco es nada más y nada menos que tres veces el primer ministro británico Stanley Baldwin. Este es Efraín Cardoso, que ya sabemos, una participación nefasta en el 38. ¿Por qué le criticas a Cardoso? Mírate así que fue nefasta. Mira que mucha gente... Yo sé que vos considerabas el gran historiador. No. Yo creo que sí, que Cardoso es un gran investigador, pero... Está bien, pero... No, pero espera, antes de terminar de hacer mi pregunta, Luis. Luis, decime un poco, ¿por qué para vos? Porque uno puede leer varias cosas. En la historia tenemos varias discusiones, ¿verdad? Donde la gente argumentan correctamente su punto de vista. Claro. Dicen que la actuación y el desempeño de Cardoso que fue lo que se necesitaba en ese momento, por una circunstancia. Y bueno, decime vos por qué vos pensás diferente. Bueno, la gente dice que hicieron ya lo que no había caso, ¿verdad? Lo único que podían hacer ellos era entregar esos 30.000 kilómetros en Buenos Aires, 30.000 kilómetros cuadrados en Buenos Aires, territorio petrolífero, que no había caso. Yo te digo que no era lo único. Porque Zubizarreta tenía otras ideas, ¿verdad? Y estaba firme, y estuvo hasta el final, hasta el 5 de julio. Espera, Luis, te quiero hacer, dentro de este contexto, hay investigadores que dicen que no, es cierto que se entregó territorio. ¿Cómo no va a ser cierto? Si acá tengo el mapa no sé si podemos mostrar. Medio difícil, pero ese mapa ahí está medio difícil para que tengo se vea. El mapa de Buenos Aires, ¿verdad? Es geógrafo, el capitán Puig, geógrafo militar uruguayo, ¿verdad? Que me enviaron hace poco 3 tomos de toda la delegación. Bueno, los que dicen que no hubo tal entrega, ¿verdad? Que dicen que es una cuestión política del ataque a los liberales, ¿verdad? No, la entrega está reconocida por todos los participantes de ese tratado secreto del 38, ¿verdad? Que son Braden, que viste que Braden, cuando más dicen grande... que es un discurso político nomás para desmilitar los logros del liberalismo que estaba en el poder en ese momento. Además no es liberalismo, porque no eran ni siquiera liberales. Estigarribia nunca fue liberal, sabemos ahora, pues digo, no, liberal no va a poner una dictadura nazifascista en el país y se va a prestar al machismo preventivo que había impuesto ya Cordell Hull, justamente este secretario de Estado, en Dominicana, en Cuba y en varios países más, ¿verdad? Entonces hay que entender que ese es un error de ellos defenderle a eso. Lo que yo quiero que me expliques bien es por qué, según vos, hubo una entrega territorial. Hubo una entrega porque una entrega y una traición de una interna se creó en la Comisión Paraguaya, y este señor Efraín Cardoso estaba participando ya como informante, y está todo acá, pueden leer, el delegado junior le llaman, ¿verdad? Le llama a Wedel, le llama a Brian en todas sus comunicaciones a Washington. Y este señor estuvo informando, Alexander Wedel, el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, que en todas sus comunicaciones van a poder averiguar. Le detestaba a Zubizarreta porque decía que Zubizarreta era un hombre que lo único que sabía era decir no, no y no, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensás vos de Zubizarreta? Y yo creo que Zubizarreta es al final el culpable de la entrega, porque él se prestó a renunciar, ¿verdad?
inclusive fue en avión, Brian, él tenía que haberse quedado. Pero Yo te decía que teníamos que hacer. Hubo una presión para que él renuncie de Estados Unidos. Claro, fue una presión, y ahí podés leer esa entrevista de Benjamín Vargas Peña, donde él estaba de casualidad en la esquina de la Plaza Uruguay, frente a la Casa de Estigarribia, cerca ahí. Y le acompaña a su bizarreta que viene a visitar a Estigarribia, entra como era amigo de la familia Estigarribia y le acompaña y le dice y escucha todo lo que hablan ellos sobre el tema de Buenos Aires, del ejército, hablan de la entrega, hablan de esto, todo esto. Está todo el testimonio, pero ese es el testimonio, digamos, así a nivel acá, ¿verdad? Parándula de chisme y ahora, pero el testimonio real está en las memorias de Braden, Spring Braden, está el testimonio de Luis Moreno a Buenos Aires, y está el testimonio de Barrera Lao a Lima, y está también los informes de ese señor, este es Braden, el que mismo de Weddell a Washington, o sea, está todo eso, lo de Braden y Weddell a Washington, que es lo que está mejor y es más accesible, que acá yo ya leí todo, te mostré. Este señor Braden era un señor que tenía intereses empresariales en Bolivia. Y hay que tener una cosa, ¿verdad? Sus intereses sí eran mineros, es cierto que estaban más en el tema minero que petrolero, en las minas, ¿verdad? Y le golpeó mucho la Gran Depresión, ahí decía Chile, donde él tenía minas, que era la mina de estaño de Bolivia, las minas de cobre de Chile. Entonces él estaba interesado en preservar para intereses norteamericanos todo lo posible, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Porque no va a decirle, no, que ahí no vamos a matarnos por 2 o 3 bidones de petróleo, porque como dice el Premio Nobel de Literatura chileno, Pablo Neruda, por una gota de petróleo se mata a un presidente, y es un poema famoso del verdad. Bueno, así que, y era la Standard Oil, no sé, ¿verdad? La Standard Oil también le fue expropiada por David Toro, es cierto, pero en una guerra sucede eso, y el comercio es comercio, si ellos tenían que venderle nafta a la provincia de Salta, acá también hay gente que vendió azúcar a Bolivia, y el cigarrillo Alfonso XIII fumaban también los bolivianos, así por eso, que decía colabore con la defensa del Chaco, los cigarrillos para ver, se fumaban los bolivianos. Eso era el comercio, ¿verdad? Y en la guerra pasa de todo, así que... Bueno, nos vamos a ir a un breve corte dentro de un rato, ¿verdad? Sí, estamos entregando mucho, pero yo quiero seguir con el tema del 12 de junio, como llegamos al camino del 12 de junio. Justamente por eso, ¿verdad? No, pero obviamente un tema así es bastante complejo, tiene muchas miradas, tiene muchas aristas, no es un tema fácil para entender, pero nos vamos a ir al corte y te dejo esta pregunta para que pienses, Luis, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los principales inconvenientes que el Estado paraguayo, el gobierno paraguayo pasó para llegar a la firma, ¿verdad? Y si nos podés, a la vuelta de la pausa, contarnos, ¿verdad? Todos esos detalles, porque finalmente esos inconvenientes a veces no se conocen, no se hablan mucho, ¿verdad? Y bueno, y si gente que se opuso, gente que estaba a favor, quiénes eran, bueno, y eso a la vuelta de la pausa, ¿sí? Nosotros estamos enredando. Desde hace 61 años, seguimos siendo tu primordial fuente de información. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a una breve pausa y aquí está el libro que vamos a sortear hoy. Sí, bueno, ya leí esto y ahí. Perfecto, Luis. Llegué hasta el Libago. Yo quiero mencionar lo que no quiero dejar. El embargo de armas. Ahí empieza la historia del embargo de armas. Ahí, vamos a hablar de eso. Sí, claro que armas, que está todo un capítulo, hay 200, 300 documentos por ahí acá del Departamento de Estado. Tampoco dice. Pero yo ya leí más o menos todo, pero tenés que leer esto porque demasiadas estupideces ya dicen ahí tus amigos. Super. Disputa, un poco esfuerzo de la sociedad de las naciones. Mira acá está el embargo de armas. ¿Cuántos documentos son? Embargo de armas, 1, 2, 3. Acá. Volvemos, Luis. Volvemos acá, los muchachos están marchando al ritmo
Bueno, sí, efectivamente estábamos hablando con Luis. Luis tiene demasiada información, ¿verdad? Está todo desesperado. Le digo, ¿cómo ya vamos a meter todo en una hora? Y cálmate, Luis, lo que se pueda, se puede. Y lo que no, después Si no volver. necesita hablar del 38, también ya es otra. Y Eso bueno. es para 10 tomos por ahí lo que pasó allá en Buenos Aires del 38. Y bueno, yo soy así, Luis, ¿verdad? ¿Qué querés que te diga? Pero ahora vamos a volver al tema. ¿Qué me ibas a decir con relación a los armamentos? Bueno, los armamentos, entonces yo te dije, la Sociedad de las Naciones el 18 de mayo de 1934, por fin, ¿verdad? Después pues como dijo el presidente Donald Trump sobre las Naciones Unidas, ¿verdad? Y tiene razón, ¿verdad? Es un lugar donde se van a farrear y pasar bien. Dijo una época que votaron en contra de algo que querían, entonces salió con eso y es cierto, ¿verdad? La Sociedad de las Naciones Unidas armó una comisión, después otra subcomisión y nadie hacía nada. Y vinieron a Montevideo a pasearse, a hacer turismo, hasta Álvarez del Valle, el famoso que después ministro de la República Española, estuvo ahí, ¿verdad? Y un montón de condes que había todavía en esa época, ¿verdad? Que se dedicaban a la diplomacia, vienen a solucionar, vienen a Montevideo a pasearse, a conocer Chaco que no conocía, ¿verdad? Linda gira turística. ¿Cómo voy a pasearse? Y vienen a pasearse pero no hacen nada. Pero sucede la batalla de Campo Villa en diciembre. Bueno, vamos a dejar el Campo Villa y vamos a ir más adelante. Entonces ahí se nota que no hacen nada ellos, ¿verdad? Y se nota que se le dejó en manos a ellos precisamente para alargar la guerra. Porque bueno, estamos vendiendo armas, que nos cuesta, ¿verdad? Que dura un poco más esta guerra, total otros tipos son los que se están matando allá lejos, como dijo Trump también sobre el caso kurdo, ¿verdad? Están a 7.000 millas de distancia y que se vaya Napoleón a parte de Rusia a solucionar. Entonces ahí está en medio, ¿verdad? Con esa tesitura de William Phillips, pero sucede que surge ahí un día agarra y finalmente, después de no sé cuánto, un año y medio, tomó la decisión la Liga de las Naciones de prohibir la venta de armas a Bolivia, que todo el mundo prohibía armas a Bolivia, que le ha prohibido a Alemania, a Hitler, o a que estaban en el poder, o a Mussolini, que venda armas, bueno. Pero Estados Unidos acepta eso porque el mismo 3 veces primer ministro de Inglaterra, Stanley Baldwin, ¿verdad? Dice que el problema es Estados Unidos, porque Estados Unidos no está en la Liga de las Naciones y ellos no. Bueno, entonces Roosevelt llega a un acuerdo y también envía al Congreso norteamericano una ley para prohibir las armas y se acepta en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos. El 28 de mayo del 34 se acepta y eso es lo que critica después el senador Long. O sea, se arma todo un gran escándalo ya con el tema porque ya se puso en evidencia que hay intereses petroleros, que hay banqueros de Wall Street, que hay también fabricante de armas, como ya te dije, Curtis Wright, que reconoció eso. Lo llaman a declarar sobre el tema de las armas, por ejemplo, a Curtis, en noviembre del 33, y él le dice al senador David Clark, un senador de Idaho, le dice, no, nosotros estamos haciendo lo mismo que hace Argentina e Inglaterra con Paraguay, ¿verdad? Porque Argentina le da préstamos, le da armas, y Inglaterra también le manda a Argentina, y después otros países como Italia, ¿verdad? Bueno, entonces así que ¿por qué nos critican a nosotros que somos compatriotas a ustedes? Le dice al senador Clark, ¿verdad? Eso está escrito, o sea que sí. Estamos vendiendo armas a Bolivia y le estamos dando crédito a Bolivia, es lo que en su conclusión dice. Bueno, este país que estaba en el 38 en el poder cuando se entregó el Chaco. Bueno, entonces el senador David Clark documenta eso. Y hay la comisión de Gerald Knight, que era el senador de Dakota también, ¿verdad? que estaba a cargo de una comisión de municiones. Bueno, entonces el 28 de mayo, por fin, ¿verdad? Después de todos los escándalos, el presidente Roosevelt decreta que se prohíbe vender armas a Paraguay y a Bolivia. Y para que vos tengas una idea, ¿verdad? Que estos bolivianos estaban muy bien enchufados allá en Washington, ¿verdad? Se va a Pinot, la primera foto, creo, la segunda que mostramos, ¿verdad? Pinot se va a reclamarle, a atropellarle, ¿verdad? Se va a atropellarle a Samuel Wells, que cuando eso era todavía un segundo de Port del Sur, ¿verdad? Samuel Wells fue el gran estratega global, le llama, de Roosevelt, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, bueno. Se va a ir a atropella y le llama a Roosevelt, Samuel Wells le llama a Hull desesperado y le dice, ahí no me atropelló, claro, yo soy amigo de Rockefeller y soy amigo de Vincent Astor y de Curtis Wright, que me vende armas y ustedes cómo me van a prohibir a mí ya. Bueno, vos decís, hoy en día si pasa eso, un boliviano al Departamento de Estado, ¿quién le va a dar, verdad? Ni 5 bolívares, ¿verdad? Impensable. Impensable luego que un boliviano se anime, ¿verdad? Pero hizo esto, y finalmente, después de un mes y medio más o menos, el 27 de julio de ese año 34,
le da una excepción a un cónsul boliviano de Nueva York para mandar 1791 ¿Dónde cajas. podemos leer eso, Luis? Y está todo en el Departamento de Estado, está todo, y está hay 3 cartas. Bueno, acá están las cartas, yo te estuve mostrando ya que está todo. Así que si alguien duda, puede entrar ahí, está traducido y todo. ¿Verdad? Voy a ver las fechas. El 27 de julio de 1934 pasa eso. Ya cuánto, después junio, pasó todo junio, pasó ya casi 2 meses, ¿verdad? 2 meses menos un día de que el presidente Roosevelt promulgó la ley de prohibir venta de armas para Bolivia. Entonces, ¿verdad? Ahí empieza otro problema porque se publica una sanción y se entera justo Pastor Benítez, ¿verdad? Cuando es canciller. Justo Pastor Benítez hace una nota muy dura que esta empresa, que no sé qué cuánto, que cómo van a hacer esto y van a violar su propio embargo, ¿verdad? Y se publica una sanción y Meredith Nicholson, el que está acá, ¿verdad? Que te dice el escritor, le cuenta eso a Julio en un telegrama a Washington. Entonces, bueno, Julio se pone nervioso, ¿verdad? Y le pone nervioso porque, lógico, los políticos son así, ¿verdad? Un problema lejos no importa, es un problema para un político, para su imagen, para qué sé yo. Entonces Julio se pone nervioso y le escribe a Nicholson y le dice... Nicholson le dice en esa carta que acá en Paraguay todo el mundo está diciendo, y es evidente que la Standard Oil está involucrada en esta excepción de armas, pues tiene que ser un peso pesado, ¿verdad? Que le va, como un boliviano va a ir a atropellar y le van a dar una excepción. Eso es un peso pesado que está detrás. Una consulta con relación a eso, porque siempre estoy yo con el tema de la duda, con el tema del petróleo. Decime, ¿se realizaron algunos estudios previos? No, el Chaco, ponerle que no hay petróleo en todo el Chaco, ponerle que no hay ningún pozo de petróleo, pero hay petróleo que Bolivia necesita sacar, ¿verdad? Entonces necesitaba aguas navegables y de paso agarrar todo ya el Chaco, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo con qué van a hacer? ¿Con simples especulaciones? ¿Nomás acá hay petróleo? ¿O tenían alguna certeza, Luis? ¿En dónde? En el Chaco, ponerle que, vamos a suponer que no hay petróleo, ¿verdad? Yo creo que debe haber algo, ¿verdad? Pero no hay petróleo. Pero Bolivia tenía, eso es lo que le explica Ayala, una explicación magistral, y también el senador. Bueno, contanos entonces, porque no todos conocemos eso, ¿qué decía Ayala en relación a eso? Ayala le explicó a los norteamericanos que Bolivia tiene mucho, que no estaba dentro de la disputa de la guerra del Chaco, los pozos de petróleo que Bolivia tenía en su territorio. Ahora sí había una parte que había sido tomada por Franco, allá en Canal del Tria, y hay una línea petrolífera hasta ahora. Pero en la guerra no estaba en disputa esos pozos petroleros que tenían en su interior, pero Bolivia no tenía salida al mar y necesitaba aguas navegables para sacar su petróleo porque perdió la salida. Entiendo lo de las aguas navegables. Sí. El río Paraguay es navegable, el río Paraná tiene sus complicaciones, ¿verdad? Pero si no hay algo serio establecido y solamente vamos a suponer si hay petróleo o no, entonces... claro, eso no es el tema. Luis, ¿verdad? Vos tenés que escuchar también la otra parte, aunque no te guste escuchar el tema del petróleo, ¿verdad? El tema es, mucha gente dice que es absurdo poner el petróleo como una de las causas de la guerra porque no habían estudios previos, es decir, ¿por qué va a ser ese el factor que impulsa yo nunca digo, yo no estoy de acuerdo tampoco que fue el petróleo. Yo lo que digo es que fue unos empresarios petroleros... No, porque acabas de mencionar a la Standard Oil, ¿verdad? Bueno, la Standard Oil era una empresa que podía conseguir crédito en Wall Street y que Rockefeller era amigo de Wright, así que podía conseguir aviones, podía conseguir crédito, podía conseguir todo. ¿Verdad? No hay petróleo, lo único que le interesaba y ganaron mucha plata con la guerra del Chaco, porque 70 aviones, solamente Curtis le vendió 70 aviones, Curtis Osprey a Bolivia, o sea, ya es plata. ¿Verdad? Bueno, o sea que no, ganaron plata, ¿verdad? Pues ganaron plata, y que si no hay petróleo no importa, nosotros ganamos plata vendiendo las armas y dándole un crédito de usurero. Eso es categórico, ¿verdad? Por la venta de... ¿Cómo crees que ahora no está ganando plata gente con el tema de Ucrania? Está ganando, los banqueros están dando crédito y están matando a armas norteamericanas y están haciendo todo lo mismo que hicieron acá con el Chaco, ¿verdad? Y bueno, eso es un negocio, ¿verdad? Ahora, ganar mucha plata se gana, ¿verdad? Sí o sí, ¿verdad? Y esa es la cuestión, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron los otros, es decir, los inconvenientes, si podemos puntualizar? ¿Es posible puntualizar los inconvenientes? Bueno, ¿había gente que no quería que se firme el armisticio? Había, pero eso dependía de la situación militar y de las expectativas, ¿verdad?, que tenían ambos países con respecto al desarrollo de la guerra. ¿Existió algún sector que quería que esto tenga una continuidad?
Claro, lo que había era un sector que quería terminar con la guerra porque ya se había destapado la olla, digamos, en el sentido de que había involucrados, ¿verdad? Empresarios, había involucrados fabricantes de armas, había involucrados banqueros. Entonces, eso es lo que había interés de terminar la guerra y empieza ese interés a manifestarse muy nítidamente acá en la carta del Departamento de Estado, ¿verdad? En el mes de septiembre, especialmente del año 34. Pero, ¿cómo hacemos ahora para...? Le tiramos el paro a la Liga de las Naciones. Bueno, vamos a seguir otra vez el tema del 12 de junio. Le tiramos el paro ya a la Liga de las Naciones en junio del 33 y ahora queremos terminar la guerra, pero ellos son los que tienen la pelota en su... ¿verdad? La Liga de las Naciones es la que está manejando. Ahí está William Phillips, el del senador Long. William Phillips, que no voy a pasar de atrás, el que recién, el anterior. Ahí van a buscar. Sí, el anterior a ese, estaba justo ahí, no vi. Este es William Phillips. El que le aconsejó a Roosevelt en junio del 33 que se abra a Estados Unidos de la guerra porque no teníamos interés y qué sé yo, y era muy amigo del novio de William Barley Simpson. Y bueno, entonces él le aconsejó en una carta a Roosevelt, después en la India, embajada, qué sé yo. Bueno, lo que sí que este tipo fue el que hizo que se abra a Estados Unidos en el junio del 33, creo que el 9 de junio del 33. Después en agosto, el 27 de agosto, se entera Cordell Hull, que usted ya la entiende perfectamente el tema, entiende perfectamente el tema del petróleo, de la agua, eso que te digo navegable, que está su carta, una larga carta, no podemos leer ni resumir acá, que le manda a Cordell Hull Nicholson, ¿verdad? Entonces ahí ellos le dan la razón, Hull, digamos, en el sentido de que, bueno, esto estamos metidos acá, está la maceta, así que tenemos que hacer algo para que esta guerra termine lo antes posible, y empiezan ellos a trabajar y se nota eso, ¿verdad? Se nota 4 o 5 comunicaciones a Santiago, 4 o 5 por día, ¿verdad? A Asunción, a Santiago, a La Paz, a Montevideo, a Buenos Aires, ¿verdad? 500 comunicados en un ratito, ¿verdad? Entonces se nota eso, que empieza una actividad que realmente es admirable, ¿verdad? Pues yo... Si alguna gente de la CIA no está luchando, le quiero decir que congrats my friend, congrats my friend por el trabajo. Vale decir que empiezan a hilar todo eso, y en una de esas, como Paraguay estaba allá en Carandaití, allá lejos, ya dentro de Bolivia estaba Paraguay, el ejército paraguayo, después de una serie de victorias que no había resistencia. Y eso no, justamente vamos a decir, esta expansión militar, estas posesiones, estas conquistas militares de los paraguayos, entrar plenamente a territorio boliviano, eso no fue uno de los factores, Luis, justamente para parar. Justamente yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a decir que es mera coincidencia, como dice la película, ¿verdad? Supongamos que fue mera coincidencia, ¿verdad? Yo no creo que sea mera coincidencia. Bueno, supongamos que fue mera coincidencia, pero todo parecía una guerra de control remoto. Ahora que pare, ahora que continúe. Ahora que pare, ahora que continúe. En serio, ¿verdad? Pare el Camboya, que pare el Bolívar, que pare el Tarija. ¿Quién tenía en ese control, Luis? Y la Liga de las Naciones paró después de Campo Villa, ¿verdad? Está el informe incluso de Nicholson, ¿verdad? El escritor, así que es un lujo leer el famoso escritor de Indiana, un informe sobre lo que pasó en Campo Villa, ¿verdad? Está en el Departamento de Estado, ¿verdad? Tus amigos los patrulleros del Facebook pueden entrar a mirar. Entonces, está eso, después en Boquerón ya medio nos quedamos, después en Cañada Tarija también, siempre así, ¿verdad? Ahí era para sospechar, ¿verdad? Pues siempre coincidía. Lo de Phillips, por ejemplo, coincide, ¿verdad? Con el tema de la segunda batalla en Nanagua. Entonces bueno, estos tipos dicen, bueno, ya se está matando lejos de nosotros, que no importa, y estamos vendiendo bien nosotros nuestra munición de armas, así que continúen, ¿verdad? Para que pare en Camboya, después que pare aquí, que pare allá. Después se empiezan a apurar porque se dan cuenta, ya te dije que están involucrados. Bueno, y en septiembre empieza eso, y el 6 de septiembre Finot le escribe a Hull, al secretario, dicho sea paso, que era amigo de Somoza, de Trujillo y de Batista, ¿verdad? Le escribe diciéndole, bueno, yo creo que aquí podemos encontrar, en base a la fórmula de conciliación de Saavedra Lama, el ídolo que es todo un capo, que vamos a hacerle caso a los yanquis, porque lo que quiere para la guerra, y se dan cuenta que Saavedra Lama es que tiene ahí la clave, porque Argentina estaba muy metida, en el conflicto se sabe, hay estudio académico. Los bolivianos dicen que el Paraguay también pudo tener esta victoria militar por la ayuda argentina, por lo menos dicen eso. Argentina, pero ya sabes cómo son chanta curepa, ¿verdad? Ya le conocemos, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué sí, de los argentinos, por Dios? Bueno, pero yo creo que más bien no había un sentimiento colectivo de los bolivianos, de ahí de la parte militar, ¿verdad? En cambio, Paraguay había un sentimiento colectivo por el Chaco, entonces eso facilitó y Argentina ciertas cosas, por supuesto. La declaración de guerra de Paraguay ayudó.
a bloquearle a Bolivia porque... Busca un poco si se puede, 13 Tuyutí, Ahí ¿verdad? está, por ejemplo, el presidente Roosevelt en Buenos Aires. A su Ahí lado está el presidente de Argentina, Agustín Justo. Así que ahí, para que no se olviden que vino el presidente Roosevelt, y si no había intereses norteamericanos, la guerra del Chaco viene a inaugurar la conferencia de la paz del Chaco, nada más y nada menos que un presidente paralítico, ¿verdad? Seguramente no vino a hacer turismo. Pero que tiene que ver que sea paralítico. Y no, y si sos paralítico no vas a disfrutar de Buenos Aires, te pones la boca, caminito. Luis, ¿Para qué te va a Buenos Aires? Bueno, voy a pasar a leer un ratito. Este es Luis, Stanley Baldwin. Luis, voy a leer un ratito los mensajes de mi audiencia, ¿verdad? Porque hay que escucharles también a ellos. Dicen, ¿verdad? Que, bueno, mi abuelo peleó en la guerra del Chaco cuando tenía 17 años. Sí. El agua era un problema, ¿verdad? Soy Juan Carlos, saludos, te envía saludos. También nos está escribiendo el general Julio César Cardoso, siguiendo el programa, saludos general. Después está también, a ver, Carmel Canderón, que se anota, quiere leer tu artículo, Luis. Después, a ver, bueno, hay mucha gente, Jordan, que tenés que ir mirando los mensajes para anotarles, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta donde pude entender tu super mega relato, ¿verdad, Luis? No terminó todavía, pero el tiempo. No, todavía no, pero está por terminar, ¿verdad? Yo siempre trato de que sea esto didáctico y que la gente pueda entender un poco, ¿verdad? Por un lado, entonces, había un sector que quería parar esta situación, otro sector que no, nosotros nos estamos enriqueciendo, estamos vendiendo armas. Otro sector ya en el aspecto militar, miren, ya estamos avasallados por los paraguayos, ya se metieron en un territorio propiamente boliviano. Es decir, todas estas situaciones es como que pesaron a la hora de decir, bueno, vamos a parar. Y bueno, ¿qué pasó días antes al 12 de junio? Porque tenemos que hacer estos saltos. En la última etapa del 12 de junio, ahí sucede que hay una contraofensiva boliviana, ¿verdad? Que tratan de... Claro, los dos ejércitos tratan de negociar finalmente lo mejor posible, ¿verdad? Y estar en las mejores condiciones, pero Bolivia ya estaba... Yo creo que Bolivia estaba en muy malas condiciones militares, aún después de su contraofensiva. Porque el José María Casal, que estaba en Ingavi, por ejemplo, vienen a atacar una división, viene a atacar Ingavi, ¿verdad? Y él estaba con 300 soldados, pero los 300 paraguayos le hacen correr a toda una división boliviana, y no es eso, sino que le persiguen, ¿verdad? Y le persiguen y le llegan a acercar, ¿verdad? Sobre eso me dijo nuestro amigo el capitán Silvera, que tiene un trabajo, que no sé, pero yo pienso que la cuestión era más bien los intereses ya de terminar la guerra, y además estaba el prestigio de Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, vino Roosevelt, ahí vimos las fotos, ¿verdad? Sí. Vino Roosevelt, con Sanders Webb, con Gordon Hood, todos los pesos pesados de Yankee vienen allá a Buenos Aires para que termine la guerra, y después al final no termina nunca la guerra ni el tratado de paz, ¿verdad? Por eso siguió hasta el 38 ese tema, y cuando en el 38 ya hubo mucha presión de ellos. Pero estamos hablando antes el 12 de junio, eso militarmente sucede, también lo de ahí en Mandillo Pecuá con Eustacio Rojas, ¿verdad? Que logra defender Mandillo Pecuá, el paraguayo Eustacio Rojas. Militarmente el éxito de Eustacio Rojas y de Casal son decisivos para que los bolivianos el 9 de mayo acepten firmar. Porque ellos estaban, otra vez como si fuera que ellos estaban ganando la guerra, y eso sale en el editorial del diario Crítica de Buenos Aires. Yo nunca he visto que un ejército tenga la grandeza de aceptar primero firmar el ejército que ganó la guerra, dice Crítica. Paraguay gana la guerra y Bolivia, que perdió, no quería firmar el cese del fuego. Es cierto que ellos estuvieron hostilizando la línea paraguaya hasta el mediodía del 14. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto, y hubo muchos muertos en las últimas horas de la guerra, los últimos minutos de la guerra. Este es, por ejemplo, Antonio Zamora, un español que dirigía una revista en Buenos Aires, que escribió unos artículos fantásticos que parecen unos fabulosos artículos sobre la guerra del Chaco, de sus opiniones, ¿verdad? Por ejemplo, de que justamente sobre el 12 de junio, escribió uno el 15 de junio, hoy creo que pasé el video del artículo que escribió este señor Antonio Zamora en Claridad de Buenos Aires, hablando de que, bueno, que después de toda la hipocresía diplomática secreta de tantos años, ahora resulta que la guerra terminó sin vencedores y vencidos, y todos salieron vencedores, y todo quedó como estaba. ¿Qué es lo que es? No, bueno, pero vamos a ir por eso. No, eso dijo Lugo.
Acordate, ¿Lugo? sí, el presidente Lugo, y él sí mencionó ni venció. Todo vimos, No. pero no, Ayala, pues, No, bueno, pero te cuento que esto se refrenda también en el periodo de Fernando Lugo, ¿verdad? No, yo no estoy de acuerdo, yo le dije ahí públicamente cuando nací ese libro, yo no estoy de acuerdo con ellos, yo soy crítico de ellos, ¿verdad? El luguismo, ¿sabes? Pero claro, decir, ¿cómo van a Pero yo decir metí- semejante? yo le Públicamente agradezco. van a decir eso, Yo ¿verdad? la agradezco, supongo, estoy de acuerdo con el ingeniero Canese en unas cosas, ¿verdad? Que hay mucho entreguismo, ¿verdad? Hay mucho entreguismo hasta el punto que ni siquiera la historia podemos debatir en serio acá en Paraguay por culpa del entreguismo que hay, ¿verdad? Pues, esto que me está mencionando vos, que no quieren que se hable de la entrega del Chaco, no quieren que se hable de cuánto perdimos, dicen que al final que no ganamos la guerra, y cada vez peor, ¿verdad? Vamos a terminar que perdimos la guerra del Chaco. Dentro de poco. Dentro de poco, Dentro de perdimos la guerra poco, del sí, Chaco, cosas así. y van a traerle el panteón de la guerra a Bartolomé Mitre. Es lo que falta, Es lo que es realmente así. Porque yo hablo con gente, vos sabes, en serio te digo, hay gente que yo le cuento, le digo así hablando de la guerra del Chaco, no, pero perdimos 32.500 kilómetros cuadrados de territorio petrolífero, y me dicen, no, eso es normal, así como ya que es normal, tanto que ya se entregaron que ya, que es normal, ¿verdad? En eso estoy de acuerdo con el ingeniero Ricardo Canese, porque hay mucho entreguismo que hay que despojarse de eso, de nuestra iconografía que es medio bipolar también, porque tenemos un mariscal que fue intransigente, que murió con la arma en la mano, y después tenemos otro que, ¿verdad? Ya Bueno, sabe. pero eso es normal, ¿verdad? De un poco de maniqueísmo dentro de la Y te historia. voy a decir que es normal. No, pero que, no, digo, que eso es lamentable, ¿verdad? Pero se maneja así la historia por intereses políticos, por eso es que hay que Claro, sacar por ejemplo, eso, la figura, entonces influye pues una, si estamos hablando de historia, ¿verdad? Vamos a sacar de lado la figura política de tal personaje histórico, vamos a contar. Acá está Saavedra Lamas, premio Nobel, trabajó mucho, es cierto, y su propuesta fue la que terminó la guerra, pero fue un triunfo también paraguayo porque él estaba en comunicación permanente con el C. de Ayala, y también el C. de Ayala, por ejemplo, otra cosa de la gente que dice que no ganamos la guerra del Chaco, tiene que tener en cuenta que se negoció en Buenos Aires, y eso también fue un triunfo diplomático paraguayo, porque Bolivia era miembro fundador de la Sociedad de las Naciones, y ellos querían a toda costa llevar a Europa, llevar aquí y allá, ¿verdad? El presidente Getúlio Vargas, que cuando la guerra estaba terminando, en esos días que vos me preguntaste, visitó Argentina, el mes anterior estuvo Brasil y Argentina de la mano, paseando por Buenos Aires con Justo, estuvo en octubre, había ido justo el año anterior, entonces eso facilitó, y Brasil estaba muy de acuerdo o sea, Brasil se dejaba llevar por Estados Unidos en las negociaciones, esa es la verdad. Y Estados Unidos vio que la fórmula de Saavedra Lamas era posible aplicar después que una vez le visitó Pinot el 6 de septiembre, Pinot le visita por la situación crítica de Bolivia militar, entonces ya quieren terminar ellos. Bueno, Luis, como sabes, este programa es muy breve, estamos llegando al final, ahí Jordan me va a pasar quién es el ganador de este libro Paraguay, Luchas Populares y Democráticas. Luis, una conclusión breve sobre este protocolo, beneficios y, a ver, consecuencias no tan beneficiosas. Aunque todo cese de fuego para mí siempre es un beneficio, ¿verdad? Por lo menos en el tema de las vidas, sí. Bueno, en conclusión, ¿verdad? El protocolo, el cese del fuego el 12 de junio no... yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Que haya cesado el fuego, pero había ciertas cláusulas que no se cumplieron. Por ejemplo, el arbitraje. No hubo arbitraje, ¿verdad? Eso es una pena que no hubo arbitraje, y los que se llamaban árbitros era un apodo porque no hubo arbitraje, como decía siempre el doctor Arturo Ray, que era muy conocedor también de lo que pasó en el 38. El 9 de julio de 1938, el 5 de julio lo echan de la Comisión Nacional Bizarreta y asume Estigarribia. Y el 9 de julio se hace un acuerdo secreto que ya está totalmente definida la frontera. Y déjame decir una cosita más. El embajador, el presidente de la delegación, que era el norteamericano Spirit Raden, Lázaro Cárdenas tenía una propuesta interesante también con Colombia y Venezuela, que sin Estados Unidos él quería porque eran de Salamanca. Bueno, entonces llega lo siguiente, ¿verdad? Llega ese momento, estaba hablando, me perdí un poco, pero era en el momento que se iba a firmar ya eso, ¿verdad? La cuestión que llega yo creo que la propuesta de Lázaro Cárdenas es muy interesante, porque era una propuesta latinoamericana, sin Estados Unidos, él quería, ¿verdad? Y le apoyaban Venezuela y Colombia. Yo el próximo sábado le voy a invitar a la otra campana de esta historia. Vos tenés esta postura. ¿Quién es? No, eso ya después durante la semana voy a estar anunciando, ¿verdad? Porque es importante, Luis, conocer todos los puntos de vista
dentro de nuestra historia. Bueno, Luis, querido. Yo quiero que le pregunte una cosa. En Buenos Aires yo dije que no había otra alternativa porque ya estaban todos en contra nuestra, sí. Incluso Estados Unidos. Yo te voy a decir cuál era la solución que podían haber, la postura. Primero, que no echarle a Zubizarreta. Y segundo, venirse todos, porque se creó una interna en la delegación paraguaya por culpa de Efraín Cardoso. Entonces tenían que decir, bueno, nosotros no firmamos nada y nos mandamos a mudar a Asunción, y eso era lo que tenían que hacer, ¿verdad? Porque no iba a haber de nuevo una guerra y se iban a desesperar, y Estados Unidos estaban desesperados por firmar para el prestigio de Rubel, de Samuel, de Julio, y eso se ve en los documentos. Así que yo le digo ¿por qué no se mandaron a mudar todos juntos y vinieron a Asunción? Quiero que le pregunte. Bueno, puedes hacer tu pregunta también el sábado que viene. Bueno, el ganador es el señor Andrés Figueredo 336, Paraguay, luchas populares y democráticas. Bueno, hay mucho más, esos capítulos, hay 3-4 programas como hacer solamente el 12 de junio. Sí, pero me imagino que sí. Sí, me imagino que hay sí. Mucho que hablar. Muy, ojalá no me haya olvidado nada de lo que dije lo que quería. Es como muy difícil en una hora poder hablar de todos esos detalles, Luis, pero vamos a estar hablando mucho más. Claro que sí, mucho más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, fue una satisfacción venir. Como siempre, un placer verte. Gracias, querido Luis. Un 12 de junio de 1935 cayó un día miércoles. Justamente este año también fue un día miércoles en coincidencia, ¿verdad? Y realmente es para tener presente esta fecha importante dentro de nuestra historia. Y bueno, el sábado continuamos con este tema, porque es un tema que tenemos que empezar a ahondar, a hablar un poco sobre la guerra del Chaco. Y bueno, y vamos a estar continuando, ¿verdad? Todas las causas. Se entregó, no se entregó, tuvimos problemas logísticos. ¿Quiénes tuvieron más problemas logísticos? ¿Qué pasó con la comandancia de Estigarribia? Todo esto vamos a estar haciendo una continuación porque mucha gente estuvo pidiéndome esto. Bueno, saludos a todos. Gracias por los mensajes. Obviamente Jordan estuvo leyendo cada uno. Yo no podía leer tantos al aire, leí algunos, ¿verdad? Yo sé que el Paraguay, de muchas familias, fueron los abuelos, parientes que tienen recuerdos un poco más cercanos, ¿verdad? Sobre la guerra del Chaco, todo lo que fue justamente esta mañana estuvimos visitando la Armada Paraguaya, el Arsenal, el Dique Seco, lugares donde llegaban los paraguayos, ¿verdad? Justamente en el Defensores del Chaco, ¿verdad? Y luego justamente en un lugar específico se embarcaban para ir al Chaco, y bueno, y todo esto forma parte de nuestra historia que tenemos que valorar, que la tenemos que investigar, y por supuesto que no la tenemos que olvidar. Quiero agradecerles a todos, como siempre, la compañía, y nos encontramos el próximo sábado aquí con más historia desde la 1020 AM Radio Ñandutí. Saludos a todos. Gracias.